3 de junio de 2023. Bienvenidos a esta presentación, todos los presentes. Como ya todo el mundo sabe, esto se está grabando y por lo tanto, pues, bienvenidos también a los que van a ver en el futuro esta grabación. No es la primera vez, lo hemos hecho varias veces, presentar un libro de nuestro amigo José Tarrazo. En esta ocasión somos tres, aparte del que os habla, pues Emigdio, el informático Emigdio Benavent, y la psicóloga Amparo Cardona. Y luego, después de hablar nosotros, coloquio. Podéis, como siempre, hacer preguntas y comentarios. Y por último, pues sacaremos aquí algo para merendar, si se puede llamar merienda, para celebrar pues esta presentación. Yo envié una reseña, no sé si tenéis, aquí hay copias, por si no tenéis, una reseña que envié por correo, también para, como he hecho otras veces, para indicar de qué va esta presentación, de qué va el libro. El libro es Misterio Mágico. Yo en la reseña puse el número 20 del libro, pero a lo mejor es el 19 o el 18, más o menos. Pero redondeando aproximadamente unos 20 libros tiene. Y si veis al final del libro, pues también están las portadas, si no de todos, de la mayoría de los libros. Hay un libro que no es de Pepe, que es de La Filogenia del Espíritu, cuyo autor es Modesto Martínez Casanova, amigo de Pepe, y que por lo tanto dejó encargado a él que editara este libro a nivel póstumo. Por lo tanto, si leéis La Filogenia del Espíritu, es un libro no de Pepe, sino de Modesto Martínez Casanova. A veces lo he nombrado haciendo alusión a algunos de sus libros. Era de un teniente también, aunque estuvo exiliado en México durante años y luego, pues, los últimos años regresó. En fin, Misterio Mágico es el último libro de José Tarrazo. Entonces, según lo que yo os he escrito, creo que todos, o por lo menos la mayoría, habéis estado en alguna presentación anterior. Pero vais a escuchar algo que ya conocéis, pero como siempre puede haber alguien nuevo que escuche esto, pues tengo que repetir algunas cosas. De Pepe Tarrazo, al cual conocí desde hace muchos años, igual que mis compañeros también de mesa, lo conocimos hace muchos años. Y por lo tanto, ese conocimiento indica una seguridad, una confianza de que aquello que decimos es así. Y cuando leemos sus libros, pues nos confirma cosas que ya conocemos y quizá a otras personas también que conozcan, pero que siempre es bueno, es útil, y esto se podría extender a muchas más lecturas, volver a leer algo. Quizá con las mismas, si es el mismo libro, palabras. Quizá con otras palabras distintas. Pero en la vida sabéis que hay muchos aspectos que valoramos, consideramos importantes, pero se nos olvida. La fuerza de la vida cotidiana, de los hábitos, etcétera, nos aparta temporalmente de esos propósitos que valoramos y mucho. Por lo tanto, volver a releer, volver a escuchar, pueden ser estímulos buenos, positivos, que nos hacen, pues, facilitar el retomar otra vez, ya que estoy refiriéndome a lecturas que sirven para nuestra vida, con contenido de cierta calidad que nos sirve de utilidad práctica. No es la curiosidad de saber, de conocer cosas, sino algo que podemos vivir. Pues José Tarrazo, que lógicamente no está aquí, como pasó también en la última presentación, debido a su estado de salud, pero que está con nosotros, está presencialmente. Y por lo tanto, pues, él está al tanto de todo lo que vamos a realizar. Entonces, pues, como puse aquí, pues,
para las personas que no lo conocen, se ha dedicado profesionalmente a la agricultura y a la mecánica, pero es una persona con un nivel cultural que mucha gente en el mundo con niveles de estudio y de cátedras, etcétera, ya quisiera tener, que están lejos todavía de tener. Y esto es interesante porque a veces lo hemos dicho, y también lo puse en la reseña, y no es nuevo, en el pasado existió, pero están surgiendo y van a surgir personas, van a aparecer personas en el planeta que con distintos roles, no necesariamente con un rol intelectual elevado, pues están mostrando o van a mostrar una sabiduría profunda. Una sabiduría que incluso cuando escriben, como es el caso de nuestro amigo Pepe, cuando escriben o cuando hablan, lo hacen de una forma sencilla, asequible a la gente. Hemos tenido grandes personajes en la historia de la humanidad, hasta los últimos tiempos, con una filosofía de vida muy profunda, pero con un lenguaje que no es fácil de asimilar para un sector de la población, que necesitaría tener unos conocimientos previos o tener un cierto nivel intelectual. Pero esto que estoy diciendo, algo muy importante que facilita y facilitará que los seres humanos, de una forma sencilla, sin ese nivel cultural elevado, intelectual, como decimos, podamos comprender verdades profundas. Entonces, pues, se dedicó también, hizo un programa de radio durante 5 años en la cadena SER, allí en Onteniente, ¿no? Recuerdo que estuve en alguno de esos programas. También, pues, escribió para el periódico de Onteniente durante alrededor de unos 20 años. Y fue el penúltima presentación que hicimos. Todos esos artículos se recogieron en este libro, La raíz de los tiempos, que presentamos aquí. El último presentación fue Gemas en el corazón. Estos son los 2 últimos libros que se han presentado. Bien, en fin, yo voy a decir las cosas más o menos que se me ocurren. No he tenido tiempo de hablar con mis compañeros a ver qué van a decir, pero seguro que van a decir cosas que no van a ser generalmente repetidas y que lógicamente no nos plantamos a la hora de decir. Entonces, Pepe, nuestro amigo Pepe, pues ha tenido pues contactos con personas muy especiales. Solo voy a citar 2. Vicente Beltrán Anglada, que os suena porque lo nombro muchas veces haciendo alusión a sus libros. Eran amigos, compañeros, muy profundos, y por lo tanto pues están en la misma línea, aunque el lenguaje de la escritura sea distinto, los contenidos, pero va todo en la misma línea. Y otro personaje que conoció lo dice en uno de sus libros, no es ningún secreto, en el año 65 fue a Gorbachov, en Ginebra. También cuando él estuvo en Ginebra, estuvo en Lyon, no sé, en fin, en Europa. Entonces, pues también habla y cita en uno de sus libros, Desde la cercanía, si no estoy equivocado, hace alusión a él. Y de un modo directo, los demás lo hemos conocido por televisión, la gran contribución que hizo a su país y al mundo entero. Y esto, si no se conocen ciertas cosas, como ha ocurrido y sigue ocurriendo por parte de los periodistas y los medios de comunicación que lo ignoran, lo desconocen, muchas cosas, no nos damos ni idea de la envergadura de este personaje en la historia de la humanidad. En fin, son cosas que están ahí y más que para presumir es para indicar que una persona corriente, sin grandes títulos, puede tener, digamos, esos contactos importantes. Luego, pues, destacar 2 cosas. Si habéis leído alguno de sus libros, y si vais a leer, os vais a dar cuenta además de esta sencillez. Uno de sus libros se llama La sencillez de la sabiduría. Además de la sencillez, hay un lenguaje que podríamos decir prosa poética. Tiene 2 libros dedicados a la poesía. El primero que escribió, digamos,
el primero de los libros que escribió, y bueno, tengo aquí para poderlo citar algunos de sus libros, ¿verdad? Entonces, el primero, que es El hombre y la paz, Paga del alma, y otro libro, La vida glosa poética, están dedicados a la poesía de rima, lo que generalmente se entiende. Y como he comentado otras veces, es una poesía especial, una poesía espiritual. No es poesía, sin desmerecerla, que suelo llamar psicológica, que es la mayoría de la poesía, sino que entra en dimensiones más elevadas, algo desconocido por muchos poetas, por muy importantes que sean. Entonces, pues tiene varios libros, estos dos que he citado, La ínsula dorada y La ciudad alegre, habla de temas muy profundos, muy elevados. Bueno, en todos los libros, podemos decir. La luz de la profeta, un libro pequeño, La luz de la profeta. Pero, ¿qué es la profeta? El alma, la luz del alma. Pero en lugar de decir del alma, de la profeta. No del profeta, sino de la profeta. El anciano lacerado, la sencillez de la sabiduría que he citado, Cartas sin respuesta y perfiles, Desde la cercanía, El otro señor, El pensamiento es el hilo dorado de las personas, y los dos últimos que he citado, ¿verdad? Bueno, hay algunos otros más pequeños, pero estos son así los más destacados que podemos decir. Entonces, al leer este libro que presentamos hoy, Misterio Mágico, pues en la reseña puse que tiene una cantidad de capítulos, no están numerados, conté pues es unos 42 capítulos, pero no pone capítulo 1, 2, 3, de 1 a 2 hojas, breves, de esos que se pueden leer, no de esos capítulos que tardan mucho tiempo, pero psicológicamente me doy cuenta, no sé vosotros, que cuando los capítulos son cortos, favorece. Lo más importante es el contenido, pero las formas también tienen su importancia, además de la capacidad de poder entender fácilmente. Otra cosa es vivir aquello que se lee. Entonces, pues está la forma, que se lee con fluidez, con esa sencillez, pero que llega con profundidad al corazón. Entonces, además de esto, está el contenido. Y hay contenidos que son constantes en la obra de Pepe. En este libro, algunos de esos contenidos también están. Contenidos como la ética, la importancia de la ética, la importancia de la sabiduría, etc. Haciendo una especie de apuntes de este libro, pues cosas que me han llamado la atención es la alusión a esa frase que es el título de uno de los libros que he comentado, La sencillez de la sabiduría. Entonces hace alusión y dice cosas como, son frases muy breves: el simple secreto de la verdad es el origen de la filosofía humana. Nuestros principios deben partir de la ética del pensamiento. Entonces, son frases literales que he puesto también en esa reseña. Y comienza el primer capítulo de este libro con una poética de descripción de los comienzos de la creación, que surgen de la unidad. Igual que en otro capítulo también habla de la madre de la creación, ¿verdad? De la madre de la creación de todas las cosas, que también simbólicamente a veces se cita como la madre universal o la madre del planeta, ¿no? Que da sus frutos, de tal manera que esa madre celeste, como la llama, está haciendo alusión a algo de tipo cósmico. Luego, pues, habla de la antigua sabiduría, la palabra sabiduría, que en otros libros también ha descrito como algo sencillo, pero que sea profundo. A veces hoy día oímos hablar, fulano de tal es un filósofo, ¿no? Personas muy intelectuales que saben mucho, pero la palabra, como todo lenguaje es ambiguo, a veces se interpreta como que son personas, digamos, filósofos, sabios, quería decir, sabios o sabias, ¿verdad? Pero la palabra sabiduría
de sabio, igual que la de filósofo, son personas que requieren cierto respeto. Y que esa sabiduría no solamente está en aquellos filósofos destacados de la historia de la filosofía o que han escrito libros, etcétera, que se llaman filósofos, sino como describe, y no solo en este libro, sino en otros, Pepe, esa filosofía puede estar en todos. Esa sabiduría está latente en todos los seres humanos. Y no lo dice por quedar bien, es porque es así. Falta hacer lo posible por educir, por extraer de nuestro interior. Y no hace falta tener esos conocimientos intelectuales que he citado anteriormente, sino que pueden surgir y que surgen del corazón. El corazón también, como otras veces lo cita, y dice que el corazón es el centro vital del ser humano, es la morada de Dios, es la conexión con la espiritualidad del alma, el corazón. Incluso dedica también a otro capítulo relacionado con esto, por la puerta de la luz. Dice, la puerta del corazón es la puerta del corazón que recibe la luz del siempre ahora y que está en contacto con la intuición. La parte mental, intelectual, está relacionada con la cabeza, lo decimos muchas veces, el conocimiento, la mente concreta. Pero la intuición no es de la mente concreta, aunque ésta sea la receptora que tenga que interpretar. Pero la intuición viene del corazón, porque viene del alma, de lo superior, del Dios superior. Y por lo tanto la mayor conexión, aunque está relacionado con todo, en el ser humano es el corazón. Y al decir corazón hay que entenderlo no como el corazón físico, sino como el centro cardíaco, el chakra cardíaco, asociado al corazón, que es la mayor y más directa conexión con lo superior, con lo espiritual. Y por lo tanto recibimos las intuiciones a través del corazón. Y aquello que recibimos superior de intuición no solo tiene un contenido que puede ser mental, sino también de amor, sino que es algo que además de luz implica amor. Amor se asocia al corazón. Por lo tanto, son aspectos muy importantes. Y luego también habla, en otros capítulos, tampoco por primera vez, de lo importante que es el silencio. Cuando estamos atentos, estamos creando, aunque sea de un modo efímero, un cierto silencio interior, silencio del ego, silencio de la personalidad. Y entonces ese silencio nos permite desconectarnos de aquello con lo que tenemos ideas, conocimientos, creencias mentales, muchas equivocadas, muchos espejismos, sino con algo más elevado. Por lo tanto, el silencio nos permite cierta conexión con ello y cierta apertura que dependerá también de cada ser humano con algo superior. Por lo tanto, es también muy importante lo del silencio. Nos habla, en un capítulo muy interesante, nos habla de la sinfonía de las hojas. Sinfonía de las hojas. La sinfonía de las hojas es la música de los dioses y el néctar de las personas. Y no es la primera vez que habla de algo que tiene que ver con el mundo vegetal. Además, su experiencia también en el campo le permitió no solamente el conocimiento profundo, sino también con su sensibilidad captar el mundo interno del mundo vegetal y también del mundo animal, por supuesto, porque hay una cantidad de insectos que están relacionados. De tal manera que nos habla en distintos libros de la naturaleza, como algo que mucha gente nos hemos desconectado o que no valoramos suficientemente. Y no hablo en el sentido de la naturaleza que nos da sus frutos como alimento, sino como algo que está compartiendo con los seres humanos, junto con los demás reinos de la naturaleza, la expresión de lo superior, de lo trascendente. Y por lo tanto es una expresión. Entonces, de un modo poético, como hace con otros, nos va describiendo pues el mundo vegetal a través de este capítulo de las hojas. Por destacar también la mitología de la escritura, es otro de los capítulos. Nos dice que la escritura no es ni más ni menos que la radiografía interna del escritor, de cada escritor.
La palabra debe ser sintética, métrica, precisa. Discurso ha de ser sencillo y humilde. Es decir, la escritura, como os decía antes al principio, pues puede ser muy diferente unas de otras. Entonces nos está destacando. ¿Y dónde comienza y termina la inspiración? Nos dice la inspiración divina a los seres humanos. Dice que es posible en todos esta inspiración, más allá de las creencias que tengamos. Las obras que tiene como base el amor al prójimo son las que deben ser ambicionadas por el justo, pues serán las que poseen más, las que pesen más en la balanza celeste. Eso son formas, digamos, poéticas, simbólicas de hacer alusión a estos aspectos. Y luego, pues, hacia el final hay 2 capítulos que voy a destacar. Uno nos habla de la ley de causación y dice que hay 3 fuerzas principales que actúan en la naturaleza, en el mundo. Es la evolución, la ley de causa y efecto y el albedrío humano. Nadie puede recibir lo que no haya ganado, y todas las cosas nos llegarán en consecuencia de su causa, de la causa que nosotros hayamos establecido. Y me resulta también curioso, aunque no es nuevo, el capítulo que dedica al origen de una generación nueva. Nos dice en sus palabras: allá por el horizonte se asoma una nueva generación de seres que sustituirán a la presente generación, que gestada de ideas creadoras, solamente piense, gastada la actual, gastada de ideas creadoras, solamente piensa en lo económico. Cuando desarrolle esta nueva generación su parte en la sociedad, habrá dado un paso de gigante y viviremos mejor en todos los aspectos de la vida. Esto no viene de golpe, de repente, sino que los cambios generacionales vienen poco a poco. Quizá no se note de un día para otro, de un año para otro, pero ya se vislumbra. Por lo tanto, eso de todos son iguales, aplicado a quien sea, pues no, nunca ha sido así. Y en ese sentido, pues, creo que he reseñado pues algunos de los aspectos, a mi entender, que más me ha llamado la atención, aunque no ha sido nuevo, pero que he elegido para poder hacer esta presentación personal de este libro de Pepe y de su obra en general. Entonces ahora, a continuación, doy la palabra a Emilio. Hola. Bueno, pues yo empiezo con los agradecimientos a los presentes y las presentes, por supuesto, a todas y todos. Mi agradecimiento a Pepe, porque en cierto modo, pues, la causa de la presentación siempre está en el escritor de un libro, obviamente. A Rafa también, por supuesto, y Mira, por su siempre acogimiento y disponibilidad, etcétera. ¿Por qué empiezo agradeciendo? Porque yo creo que nosotros, yo voy a hablaros con un lenguaje que me hablo a mí. Eso no significa que me tengáis que hacer caso, pero creo que soy más genuino si, como me digo yo las cosas, os las cuento yo a vosotros, y así no voy dándole vueltas a las cosas, ¿no? Para mí, aunque hay libros, ya sabemos, muchísimos, pero yo muchas veces con Pepe, y no lo digo por ¡ay, cuánto quiero a Pepe! Obviamente lo quiero, pero no ese es el motivo. Yo no he encontrado a casi nadie que verdaderamente, a ver cómo los digo bien con mis palabras, pero las más genuinas, que verdaderamente
En una presentación apareció por parte de Lecto, que me gustó mucho, hizo una definición de Pepe es un despertador de conciencia. Entonces, esto me hizo quitarme muchas cosas de mi mente. Es decir, muchas palabras que yo me daba cuenta que las había convertido en teorías. Porque esa sencillez, dije, ya está bien de hablar de ella. Digo, ¿y eso qué es para vivirlo? ¿Qué es? Porque hace 80 años alguien desde Valencia hasta Madrid iba con un carro. Yo me encontré a alguien un día en un tren, me encantó y me hablaba de una semana, creo. O sea, y me lo creí, ¿no? Cuando sabéis que ahora mismo son 4 horas. Y entonces, no digo que la tecnología nos aparte de la sencillez. Yo creo que quienes nos hemos apartado somos nosotros. Porque si yo la tecnología la utilizo, yo sabéis que soy informático, bueno, y hay veces que me digo a mí mismo porque me doy cuenta. Creo cosas, la utilizo para crear, que algunos sabéis que es así, pero ¿hasta qué punto ella me utiliza a mí? Porque ahora hay que comprarse el nuevo, porque ya no van las aplicaciones de tal, porque la tele ha salido 4K, es decir, sin darnos cuenta, estamos en una vorágine. Fijaros en el mundo de la forma como la propia sociedad hace legal, yo me atrevería a deciros, la magia negra. Si nosotros profundizamos en determinadas obras, en determinados personajes, coinciden varios en algo que me gusta decirlo, y es que estamos repitiendo los tiempos de la Atlántida. Más almas de las que podemos llegar a imaginar, pero no de un color solo, del otro también. Los buenos y los malos, vamos a llamarlo así, están aquí y ahora. Y curiosamente se están creando leyes que hacia afuera parece democracia. Pepe decía democosos, que lo decía su padre. Yo creo que lo irreal hay que descubrirlo. ¿Sabéis qué fuente? Por eso hablo de Pepe. ¿Qué fuente para mí es genuina? No Pepe, la conciencia. Porque no sé hasta qué punto, si una persona me ayuda a despertar, me gusta. Me digo una persona, un escrito, cuando algo es más de lo mismo, porque es como los platos de los menús de los restaurantes, todo prefabricado, porque la sociedad, yo creo que esta de ahora está ultra prefabricada, completamente. Hay algunas personas que nos damos cuenta, hay algunas personas que no participamos de muchas cosas. Para mí eso ya es un motivo de despertar, porque realmente para mí la sencillez viene a cuento de que una persona se comprometa con su corazón, como comentaba Rafa. Sí, si el corazón es el centro, ¿para qué hay que dar muchas vueltas a cosas que no lo son? Porque para mí la sencillez, Pepe lo diría de una manera sencilla, no complicarse la vida. Pero cuántas cosas la sociedad nos enseña a través de medios de comunicación, a través de las propias personas, a través de las modas, a través de donde va Vicente, va la gente. Es decir, estamos enseñados sin darnos cuenta, en vez de aprender nosotros desde nuestro propio pie. Entonces, para mí, este tipo de obras, como es Misterio Mágico, Misterio Mágico es un título correcto, pueden ser de 2 palabras. Yo, si queréis, os puedo leer algo de lo que tengo preparado. Y hay una cosa que me gustaría decirla. Misterio Mágico, ¿sabéis cómo lo he visto? A ver, si yo me voy a una heladería y me compro un polo, me voy a comprar un polo, eso es una acción. Pues Misterio Mágico para mí es una acción. Es decir, ahí entre líneas Pepe nos está diciendo algo que hay que hacer, algo que podemos hacer, pero no porque lo podemos hacer, sino porque lo llevamos dentro para poderlo hacer. Yo me baso también mucho no en Platón, lo conozco muy poco, pero hay una frase de él que se atrevió, una de esas citas que dice, hablando del ser humano, somos dioses. Pues entonces me gusta investigar eso. No para subirme al último piso del Corte Inglés, no. Pero sí para ofrecer a esa alma la dignidad
Para mí este tipo de obras lo que hace es poner por encima lo que realmente está elevado. Ya sabéis la frase de la teosofía, no hay religión más elevada que la verdad. Con lo cual, eso puede ser una frase, o puede ser que una persona, en la medida que solamente la fuente verdadera, genuina, natural, es la conciencia. Cuando eso ocurre, no es que lo demás tenga valor, lo tiene, pero el verdadero maestro está dentro. A mí me gustaron mucho los libros del tibetano, por ejemplo, que algunos los habréis leído, porque hablaba de no creer en nada, ni que sea un maestro, ni que lo diga la Coca-Cola o el presidente Bush. No. El corazón. Pero claro, yo me digo, ya está bien, porque Pepe ha limpiado mucho, para mí. Ya está bien de tantas palabras, de tantas definiciones, que en un sitio se dice atención, en otro atención plena, y en otro se dice yo qué sé qué. Vamos a ver, se dice. Yo me pregunto, ¿pero qué hago yo en mi vida? Si esto es un paréntesis, ¿no será bueno que esto sea un paréntesis que nos crea un clima? Yo aquí ya me meto un poco con lo que he escrito. Inicialmente, la psicología es uno de los lenguajes que utiliza Pepe en todas sus obras. Aquí apunto, para ella es necesaria la sensibilidad interior. Ya es una palabra, lo de la sensibilidad, que yo la relaciono con la conciencia. No sensibelería. Yo no todos los días me levanto y me siento flex, pero eso no significa que un día pueda, aunque me acabo de enfadar con alguien o alguien se ha enfadado conmigo, pero si siento que voy a recitar una oración, una plegaria, no tengo por qué no hacerlo, porque mi mente es la que me está diciendo, pero si hace un momento estabas peleándote con tal, ¿y cómo es que ahora haces Pascual? Eso es la mente. Es decir, el poder ver ahora. ¿Somos buenos? ¿Somos malos? ¿Qué importa si eso lo dice la mente? O sea, la oportunidad de ser correctos la tenemos siempre. Con lo cual, ¿qué pasa? Que no es necesario coger un carro y irse a Madrid. Si ahora nos han dado las tecnologías unas grandes posibilidades, ¿qué ocurre? Que nos hemos cogido a lo mejor tanto a lo de fuera que nos hemos olvidado más de lo de dentro. Antes no tenían tanto tiempo para, yo qué sé, incluso para gastarse dinero. Pues sabemos que el sistema de ahora lo que está buscando sí o sí es que se mueva el dinero, pero ya sabemos hacia dónde vamos. Con lo cual, antes había tiempo para leer. Cuando estudiábamos los de antes sin tener internet, teníamos que ir a bibliotecas y hacer colas. Porque, claro, en pueblecitos como el mío, pues, sí, pero ven mañana que hoy... Es decir, y entonces todo eso no era sencillez. Eso no era que te hacía, que le ponían un valor a algo. Y ese valor te lo currabas. Eso no es la sencillez. Es decir, yo no necesito... No soy prepotente, pero yo no necesito que alguien me explique la sencillez. No. Tengo que descubrirla yo. ¿Cómo? Siendo sencillo. Para ser sencillo habrá que, yo aquí pues escribo algunas cosas, por ejemplo hay una frase que dice, nos damos cuenta de que la intervención del pensamiento conlleva algún tipo de apego a lo irreal. Es decir, nos observamos a nosotros mismos, porque queremos cambiar, pero si primero nos conocemos es cuando podemos cambiar. No, nadie nos tiene que decir cómo eres, además de que quién tiene capacidad verdadera para ver, hasta un psicólogo va a ver nuestra mente. Una cosa es hablar de la intuición y otra cosa es tenerla, porque las palabras jugamos mucho con ellas. Es mi opinión, como os estoy diciendo, Entonces yo aquí opino que ocurre que arrastramos conceptos, arraigos, espejismos, y hay que desnudarse para encontrar en la vida, en las páginas de un libro, en las palabras escritas, el espíritu, la intención y el significado con que se han escrito o pronunciado verbalmente, y propiciar descubrir y despertar en lo cotidiano que otro modo de vivir es posible. Es decir, que eso uno lo tiene que sentir. Cuando dice, anda, un ejemplo, ¿no? Hoy no voy a comprar nada. Y lo que tiene en la nevera o la despensa, y dice, pues he podido. O sea, se puede. Es decir, eso para mí es sencillez. No hace falta cruzar los pies y levitar, por favor. Los pies en el suelo, que por eso los tenemos en el suelo, y la cabeza la tenemos aquí arriba. La cabeza no será para mirar lo que hay más allá de la mente abstracta, incluso ese silencio. Yo aquí os puedo comentar
que, por ejemplo, también opino, que las cosas, fijaros, para que determinadas cosas sucedan dentro de nosotros, no hay que pensarlas en nuestras vidas cotidianas. No hay que pensarlas. Ya no es la ausencia de deseo, es que el pensamiento hacia dónde nos lleva. Imaginaros, aquí yo baso estas palabras. Fíjense que es poco habitual leer palabras que desnudan el alma. Para mí, Pepe. Y no porque hable con prosa o con verso o con un violín, me da igual. Hay algo que yo hablo de la persona porque es una persona, igual que cada uno de nosotros somos una persona. Pero sí creo que esa jerarquía que a veces hemos escuchado por ahí, sí que están mandando personas, ahora creo que hay muchas. Creo que no las vemos, que esa es otra cuestión. Pero hay muchas que dicen poco, pero están haciendo un trabajo silencioso que no nos lo imaginamos, que es amoroso, y cuanto más silencioso creo que es más, llega más lejos. Y entonces, esto es lo que es mi versión de lo que yo considero, en cierto modo, que es Pepe. Pepe considero que trata muy abiertamente ante el ser humano la evidencia de la sencillez, usando esta también para denunciar, atención, el uso indiscriminado de la mente con la utilización del intelecto para definir, explicar palabras que no dejan de ser conceptos. Nunca conseguiremos desnudar con la mente ninguna esencia del verdadero aprender proveniente de la conciencia. Es una opinión, por supuesto. Yo sé que soy radical, pero esa palabra un día hablando con Pepe me dijo, no, si no es mala, es perfecta para andar. Una siempre pauta de Pepe descrita con simbología la encontramos, por eso he solicitado un libro para deciros lo que ya sabéis, pero gracias por escucharme, ¿no? La encontramos en la portada y contraportada de Misterio Mágico, delante del espejo. Vemos la contraportada y vemos la portada y una es reflejo de la otra. ¿Correcto? Solo que es el espejo. Entonces, fijaros qué gran metáfora el decir, nos está diciendo, mírate a ti mismo. Pero a ti mismo, no cuántas veces estamos acostumbrados, nos dejamos en un sitio las llaves y en nuestra mente está que nos la hemos dejado ahí, pero no hemos prestado atención y nos la hemos dejado en otro sitio, después media hora buscando. O sea, solamente con eso ya confirmamos que la mente nos engaña constantemente. Imaginaros en las cosas que nos damos cuenta. Y yo me pregunto, ¿en cuántas no me doy cuenta? Entonces, no es que Pepe me las vaya a decir, porque para mí, Pepe, vamos a ver, para mí la simbología contiene la enjundia pedagógica diseñada para despertar al lector. Fijaros, una metáfora, no es lo mismo leer las palabras que escucharlas. ¿Os imagináis que en vez de leer un libro, o cuando estás viendo a una persona, si los ojos te están diciendo ya muchas cosas, las posturas, o sea, hay personas hoy en día, ¿no? Se estila, yo le hablaba un día a una persona, sales a pasear al perro y tienes árboles. Sí, y un día no te paras delante de un árbol y te quedas 10 minutos con ese árbol. Sin que sea ecológico, ni Greenpeace, ni cosas de esas. Es decir, ¿no será eso la sencillez? ¿No será eso que lo animado y lo inanimado que decimos nosotros realmente es todo lo mismo? Porque hay que separar el interior y el exterior. Lo hemos separado nosotros. ¿Nos lo va a unir los conceptos? Yo me atrevo a afirmar, no. Es una opinión, como os estoy diciendo, ¿no? No es lo mismo leer las palabras que escucharlas. En cada página el lector puede conjugar el leer, con poner en práctica la observación de lo que siente en su interior, que demuestra briznas, fugaces sensaciones ante lo que tiene delante que está vivo. Fijaros que ya no es leer, nos está acompañando, pero ¿y qué siente nuestro interior? Si nosotros prestamos atención a eso, ya estamos acercándonos a nuestra conciencia. Con lo cual, me he leído el libro en 2 plis plas. Eso sería ir a Madrid con el coche. Y lo otro, con el carrito, con el burro. Tranquilamente, saboreando cada instante.
A mí me gusta mucho, y os lo digo también, estas impresiones que podemos vivir son reflejos de la conciencia nuestra. Y aquí he puesto en negrita, gracias al clima que hemos creado. Fijaros, entramos a una iglesia, hay silencio, hay un clima. Y nosotros a veces, o sea, y a veces, o muchas veces. Yo no digo que hay que crear un clima ante algo, porque ¿qué sería divino? Todo. ¿Por qué no? ¿A móvil? Sí, claro, un WhatsApp, pues hay que responderlo, se responde, pero ¿por qué no a un árbol? ¿Por qué no a, yo que sé, a tantísimas cosas? Ahí es donde yo veo la sencillez que no es necesaria estudiarla en los libros. Porque claro, yo soy teosófico, yo soy esotérico, yo soy... ¿Qué? Si cuando me vaya viendo, si doy, si creo, en la medida que estoy utilizando los grandes medios que tenemos, los recursos, que tenemos un mogollón, como sabemos, y los utilizamos para escribir un libro, para 1000 cosas, ¿no estamos participando de la creación? Entonces, ¿no sería mejor participar de la creación que vivir de ella con la pretensión de encontrar la verdad? ¿Cuál? Que la mente se convenza, pero si la mente hoy está convencida de una cosa y mañana tiene 5 preguntas que además son capciosas, que no le van a llevar a ningún sitio. Es una opinión, por supuesto. Entonces, aquí digo, se nos podría decir que Misterio Mágico trata de un viaje que muy pocas personas se atreven a iniciar con los cristales adecuados, para ver más allá de las palabras, encontrando significados que nuestra conciencia despierta. Fijaros, Pepe, que en este libro maravilloso, nos pone algo, ¿no? Rápida como el relámpago, la serpiente visible surge siempre de una boca de sombra, falla o grieta, para esculpir la muerte o la vida, antes de retornar a lo visible. O bien deja esta apariencia macho para hacerse hembra, se aduja, abraza, aprieta, ahoga, deglute, digiere y duerme. Esta serpiente hembra es la invisible serpiente príncipe que habita las profundas capas de la conciencia y las capas profundas de la tierra. Es enigmática, secreta. Uno no puede ver sus decisiones, repentinas como su metamorfosis. No es necesaria la atención que se nos dice en muchos sitios. Hay que prestar atención. Yo muchas veces me he preguntado, ¿pero a qué? Y entonces, aquí, este señor, esto sí que lo he cogido porque digo, esto es very important, ¿no? Porque aquí él nos está hablando, bueno, sabéis que, espérate que eso no sé si me lo he puesto en negrita, sí, está aquí, el caduceo, el simbolito este de los médicos, de los farmacéuticos, ¿vale? Las 2 serpientes. Más que una voluntad, sigo citando a Pepe, ¿vale? Porque va unido. Más que una voluntad de hegemonía del espíritu en detrimento de las fuerzas naturales, fijaros, más que una voluntad de hegemonía del espíritu en detrimento de las fuerzas naturales. Hay que ver aquí un afán por equilibrar estas 2 fuerzas fundamentales del ser, impidiendo que una de ellas, la que no es compatible, intente prevalecer sobre la otra. Lo podemos leer, pero imaginaros la posibilidad de ir viéndolo en nosotros. No desde la mente, porque eso es pura síntesis, pura esencia. No está lejos de nosotros, no está lejos de nadie. Me atrevo a asegurarlo. La serpiente, esto es precioso, sigue del libro, la serpiente no es médico, es medicina. Así debe ser comprendido el caduceo, cuyo bastón está hecho para ser cogido por la mano. Y a continuación Pepe continúa diciendo, el espíritu es el terapeuta que debe experimentarlo en primer lugar sobre sí mismo. Evidentemente leer, escuchar, bailar, no creo que sea experimentar precisamente, porque estamos hablando de cosas profundas. No nos equivoquemos que si estamos en el plano físico, emocional y mental, pero nosotros no somos quienes estamos, es el alma. Con lo cual, ¿qué pasa? Que es el alma la que tiene que... Pero no de irse a Spook hasta las 12 del domingo. Es un ejemplo de mi época. No. Evidentemente será para otras cosas. ¿Qué otras cosas? ¿No tendríamos que encontrar en estos libros las verdaderas preguntas que llevamos ingénitas en nosotros? Porque si verdaderamente creemos en la reencarnación, aunque no nos acordemos
que eso también puede ser un poco entrecomillado. Y no hablo de que nadie vaya a ver archivos acásicos y pagar 50 euros, no estoy hablando de eso, creo que me entendéis. Pero, ¿y la intuición? Y hay cosas que cuando estamos en silencio, de verdad, después os leeré un parrafito al respecto del silencio, ahí hay mucha injundia. Es decir, yo digo, Pepe tiene razón. No. Es verdad lo que dice. Porque tampoco lo dice él. Porque él es un servidor. Como persona, como agricultor, como campesino, como mecánico, como persona que yerra, que se equivoca, porque todos estamos aquí para experimentar. Pero el que tiene boca se equivoca. Pero qué bonito que es el que la usa y es del corazón y encima no lo suele decir. Es una opinión también, ¿eh? Aquí hay dos cosas de Pepe. La sabiduría tiene su morada en el corazón de las personas sencillas. Y la segunda, el alimento más profundo que se macera en el corazón de las personas es la línea de conducta en su vida cotidiana. Con lo cual, ¿por qué nos vamos a Madrid, nos vamos aquí, nos vamos allá, nos vamos? Cuando en cada día, cada momento, cada instante de la vida cotidiana tenemos la verdad. Los familiares, las situaciones, si son todos espejos. Pero no nos interesa, porque claro, queremos que esto es para volar, para salvarnos, ¿no? La famosa iglesia de antes, ¿no? Hay que salvarse, hay que pagar, bueno, vale. Eso sabemos que lo ha creado el hombre, porque somos egoístas, y lo que sea, ¿no? Pero, vamos a ver, seamos realistas. Y realistas, para mí, creo que es verse a uno mismo de verdad, pero sin tener ninguna expectativa. Aceptar lo que hay y sobre todo tener la humildad. Vosotros sabéis que Pepe nos ha hablado muchas veces de esa palabra tan famosa, pero me atrevo a decir tan poco utilizada, la humildad. Desde lo psicológico sabemos lo que es conducta. Desde el misterio mágico, fijaros, misterio mágico fuera nuestra perspectiva a partir de hoy. Experimental. Desde el misterio mágico, ¿qué es la conducta? ¿Veis cómo nos puede ayudar esto a hacernos preguntas sin literalidades? Despojémonos de muchas cosas. Pepe nos dice, para mí, ¿no? Esta es la de entera. No decimos que practicamos el misticismo, no, sino que somos seres místicos, acordes a nuestra verdadera naturaleza. De ahí que misterio mágico es como un breviario donde misterio se desenvuelve enseñando lo místico. Escrito con palabras del autor, dice, fijaros, no nos dice ninguna cosa extraña. Investiguen y profundicen, y hallarán la sabiduría de la serpiente. Investiguen y profundicen. Y podemos preguntar a quien sea, a quien consideremos, pero sin olvidar a nosotros mismos. Vale. Hablamos de silencio, que yo no estoy criticando que lo podemos hablar, por supuesto, no es mi intención criticar nada. Pero a mí me gusta ver mi versión, ¿no? Comprobemos cuántas cosas podemos pensar, escribir o hablar sin que sean producto de nuestro corazón aplomado. Eso, sabéis que el sendero nos hablan del filo de la navaja. Una persona puede tener una labia, un intelecto, tal, no sé qué, bueno, oye, escúchate. Y además también escucha a los demás, porque cuando lo escuchamos a nosotros, cuando lo aplicamos a nosotros, es cuando se nos abren los ojos y conocemos a los demás. O sea, indudablemente, vamos, lo digo a nivel personal. No leemos una obra de este calibre solo por sencilla, hay que reconocer lo profundo. Y fijaros, una pequeña metáfora, que es como la mano que llama a nuestra puerta, y al abrirla se produce el despertar. Es mi manera de sencillez. Voy ya rápido porque está mi querida compañera y no quiero... Algo que le ocurre a la mente. Por tanto, una mente que tanto gusto tiene cuando siente algo que puede explicarlo, expresarlo. Pero fijaros, desde otros ojos, esto es una muestra de carencia de silencio. Interesante paradoja. Que uno encuentra porque cuando... No es que vayas en contra tuya, pero ¿qué sería trascender la personalidad? Lo irreal. Porque creo que si no nos preguntamos eso, ¿hacia dónde vamos?
Llevamos miles de años la humanidad, ¿eh? Y hay muchísimos libros, muchísimos tratados, pero yo pregunto, ¿se entienden? ¿Se han entendido? Yo lo pongo en duda. No estoy poniendo en duda a nadie. Me lo pongo a mí mismo y por eso os lo estoy compartiendo. Entonces, misterio mágico trasciende la mente y sus modos de expresión, entendimiento y comprensión. Estar por encima no se consigue leyendo ni oyendo. Estar por encima me refiero no por encima de nadie, sino, ¿me entendéis? Se consigue escuchando desde la desnudez. Estamos desnudos ante la conciencia, entendiendo esta que comprende lo que llamamos interior y exterior. Si nos cogemos a nivelar muy rápidamente, la palabra conciencia la relaciona, no, es el símil de vida. Con lo cual, ahí tenemos materia para investigar. Pepe nos ayuda a investigar y despertar internamente, no a conocer directamente nada, porque necesitamos respuestas. ¿De dónde vienen las preguntas? Tenemos que empezar a darnos cuenta de que, vamos a ver, de que el silencio habrá que practicarlo, pero hay que ser objetivos, en un sentido común, un poco más común, ¿no? Digamos. Un ejemplo que aparece en su obra es un retazo extraído del glosario teosófico, que dice: la esencia misma de la sabiduría se halla contenida en el no ser. Esto es curioso, ¿no? Estas palabritas, el ser, el no ser, el yo, el no yo. La única sabiduría está en el sonido. Es el principio de todos los principios, la sabiduría misteriosa. Esto está en el libro. Yo a continuación, porque yo me hago radiografías, que lo que hablo con vosotros es compartir esas radiografías. La mente pregunta sobre el no ser. Y solo miramos fuera en vez de descansar en el interior algunas expresiones y dejar que sean desveladas desde la esencia de nuestro ser verdadero. Es decir, que el misterio mágico sea quien nos devela el misterio. Por ello, misterio mágico no revela nada. Yo no creo que Pepe revele nada, no. Sino que ayuda a develar, que es descorrer el velo que cubre una cosa. Es casi como Richard Bach, una frasecita que tiene por ahí que me gusta mucho, dice que aprender es recordar lo que ya sabes. Que lo conoceréis algunas personas. La siento así un poco, ¿sabéis? Fijaros, ¿demuestra esto que os estoy diciendo que Pepe en sus obras haga tanta alusión a las capas de la cebolla del ser humano? Porque eso está en el libro que nos ha enseñado Rafa, en todos. Es decir, él está haciendo un continuo conócete a ti mismo. Pero vamos, a la cara, con respeto, con cariño, con prosa, con verso, pero está antes de la verdad. Hay que quitarse, tienen que caer cosas. Y no es ir a un psicólogo. Además, no es ir, y yo creo que entendemos lo que esto significa. Solo pueden hablar, esto es una opinión por supuesto, solo pueden hablar desde el interior quienes van trascendiendo su propio misterio mágico. Con lo cual, para mí hay pocos. Relatarlo de 1000 maneras con palabras y frases hechas solo hace que nos alejemos del misterio, por lo tanto de la puerta que lo descubre. Es un razonamiento, pero... Y estas puertas se abren, como Pepe siempre nos ha indicado con sus frases lapidarias: expansión de la conciencia, prolongación de la conciencia. Me gustaría, cuando os visualizaba, cuando estaba escribiendo esto, me gustaría que apreciáramos que vamos con el paso cambiado. Y esto en parte sucede por escoger el camino fácil, es decir, la batuta de la mente y el mínimo esfuerzo. Diría que para llegar al misterio mágico hay que despertar el no ser, equivalente al absoluto ser o seidad. Eso que nos dice la deidad de Dios, pues la seidad, el ser. Si verdaderamente somos dioses, como nos dice Platón, o como seguramente es nuestra obligación descubrir. Pero no lo preguntamos a nadie, sino que, como la portada y contraportada que esta obra nos indica, aprendamos quiénes somos gracias al espejo. Aquí es una última metáfora y finalizo. Gracias al espejo. Limpiemos nuestra conducta, nuestro comportamiento. Tengamos limpio el espejo, porque tal limpieza es símbolo de silencio. Eso en el parabrisas del coche lo hacemos, si no, no podemos conducir. Entonces, ¿no será el silencio que el cristal esté limpio y que refleje lo que tenga que reflejar, sin más y sin menos? ¿Cuántas cosas nos ponemos guapos para salir? Muy bien. Y eso significa que si nos ponemos guapos porque lo somos.
Solo destacamos pues con un pintagallos, con lo que sea, pero lo somos. Esa belleza, internamente todos somos belleza, con lo cual, si no la vemos es porque nos ponen tantas cosas que no son espejos. La sociedad esta no nos está dejando, porque somos nosotros quienes la estamos creando y quienes estamos participando en la sociedad. Acordaos que a mí hay una cosa de Pepe que me encanta, es un revolucionario desde hace más de 50 años, o más de 40, o lo que sea, es igual. Y las señores que ha mencionado Rafa, etcétera, son revolucionarios, sin que aparezcan mucho por la tele. Entonces, tengamos limpio el espejo, porque tal limpieza es símbolo de silencio. Y con estos valores encontraremos que la sencillez no es para nada lo que llamamos saber o conocer. Esas son mis opiniones, con humildad y con respeto, pero es una aportación que os agradezco que me escuchéis como un compartir, como yo os escucharía a todos vosotros, todo el tiempo del mundo, con vuestras palabras. Gracias y ya está. Bien. ¿Ya? ¿Sí? Vale. Bueno, pues ahora, ante las intervenciones de Rafa y de Emilio, ¿qué os cuento yo? A ver, porque me lo han puesto un poco complicado, ¿no? Bien, estamos aquí presentando Misterio Mágico, que es un título, como ya han comentado los dos, muy sugerente, ¿no? Casi como enigmático. Y así me lo pareció a mí cuando Pepe me invitó a participar en su trabajo preparando lo que es la introducción al libro. Entonces la idea de Pepe, su propuesta, pues me atrajo del mismo modo que me asustó un poco, lo digo en el buen sentido, porque siempre supone un reto para una persona, sobre todo en un momento en el que a mí no me resultaba fácil escribir por distintas cuestiones, ¿no? Pero acepté su encargo porque Pepe es amigo, tutor, maestro, tiene toda mi consideración y todo mi respeto. Y este misterio me cautivó porque es algo que me atrae y que creo que además nos atrae a todos de alguna manera como seres humanos, ¿no? Porque en mi opinión pues forma parte de nuestra esencia. ¿Por qué? ¿Por qué nos atraen tanto los misterios, no lo desconocido? Y yo me hacía la pregunta, ¿forman acaso parte de nuestra búsqueda trascendental? Una pregunta que yo me lanzaba a mí misma, y haciéndome estas preguntas para preparar mi trabajo de esta introducción, recordé que yo ya desde muy pequeñita, leía todo lo que caía en mis manos, pero sobre todo me gustaba leer cosas de misterio o relatos misteriosos, ¿no? Esos que tenías que descubrir, indagar, hacer ahí, buscar algo desconocido, ¿no? El misterio, ¿qué pasa con esto? Voy a conseguirlo, era como retos de superación personal. Usamos la palabra misterio generalmente para describir algo desconocido o algo que desconcierta nuestras mentes, es un proceso mental inicialmente porque no lo podemos explicar o no lo podemos descubrir, ¿no? Aunque la palabra en su origen significa rito, secreto o doctrina. Entonces esto me llevó a intentar al menos pensar en elaborar algo que no fuese exclusivamente mental, sino que me dijera otras cosas, ¿no? ¿De qué me hablaba Pepe? ¿De qué me quería hablar Pepe? Pues en este libro que él titulaba Misterio Mágico. En el exordio, que es la primera parte del libro que él ha escrito el propio Pepe, él nos dice: todas las personas tenemos nuestra filosofía o modo de vida, y con esta nos desarrollamos, y con la maleta llena de pensamientos viajamos en cada vida. Entonces yo creo que efectivamente esto es así, ¿no? Cada uno de nosotros tiene su particular modo de ver la vida, su filosofía, y tiene sus propios misterios.
Al ir leyendo el libro, conforme iba descubriendo nuevos capítulos, personalmente descubrí, en primer lugar, algunas de mis debilidades y también, aunque os parezca un poco prepotente esta expresión, quizá alguna fortaleza, por pequeña que fuese, ¿no? A través de la sencillez de las palabras de Pepe, porque él sigue utilizando su lenguaje sencillo, su cercanía, su sabiduría, era como recibir unas energías diferentes que a mí particularmente me invitaban a desarrollar, pero sobre todo a practicar la atención, que es una ideación y una sugerencia que él siempre nos ha trasladado y siempre ha compartido con nosotros en sus obras, ¿no? Entonces, esta práctica de la atención, a ver lo que no se ve con los ojos, ¿no? A ver lo importante. Y tras esta visión, pues me llegó la intención de que entonces algo tenía que cambiar en mi vida, porque yo descubría a través de sus textos, a través de estos pequeños y breves capítulos, como os comentaba antes Rafa, descubrí en ellas cosas relativas a mí personalmente que no me acababan de gustar, ¿no? O que pensaba que podía introducir algunos cambios que fueran en otra línea. En esta obra Pepe introduce ideaciones muy, muy profundas, desde mi punto de vista, claro, muy espirituales, pero con ese sentido de espiritualidad al que él nos tiene acostumbrados, ¿no? Que se refiere a la espiritualidad de la vida cotidiana, nada que ver con las religiones. Él dice: ¿cuántos misterios invaden nuestras vidas? Misterio de los misterios, donde las personas no llegamos a comprender, pues nuestras mentes están entretenidas en asuntos banales, haciendo disquisiciones de menor importancia, de tal manera que se nos escapan. Ciertamente yo me quedé con esta ideación de Pepe, ¿no? Todos buscamos algo en nuestra vida, ustedes, yo misma, Rafa, Emilio, todos, ¿no? Y la mente, muchas veces nos damos cuenta, con atención, si practicamos la atención, de que la mente está completamente dispersa, ¿no? Está continuamente especulando cosas mentales, cosas emocionales, y entonces, ¿qué pasa? Que tendríamos que aprender a cambiar este chip que a veces nos dice Pepe, a caminar y a pensar y a sentir con el corazón y a mirar con los ojos de la buena voluntad todo aquello que buscamos. Entonces, claro, ¿cómo explicarles yo a ustedes mis impresiones o mis sensaciones al leer este libro, ¿no? Hay capítulos sobre la creación de la vida, como han citado ya muy bien Rafa y Emilio. La Madre Celeste, por ejemplo, la antigua sabiduría, la puerta de la luz. O cómo trasladaros yo a vosotros a dónde me lleva la lectura de un capítulo que habla de la armonía individual. O cómo explicaros con palabras qué he sentido yo al leer el capítulo de la Sinfonía de las Hojas, o al descubrir, si la he descubierto, la magia de las fuerzas invisibles. Realmente es algo que me resulta muy difícil, porque son consideraciones muy profundas, muy personales, muy íntimas en algunos casos, ¿no? Y estos que os he citado son solamente algunos de los títulos de los capítulos que hemos mencionado. En concreto, uno de ellos, que también lo ha citado Rafa, el de la Sinfonía de las Hojas. Cuando leí esto, fijaros, os lo voy a leer literal porque de memoria no me acuerdo. Cuando las personas pasean por los bosques, los árboles detectan su presencia y les obsequian con esa sinfonía que producen las hojas, dando la bienvenida para aquellos que visitan el bosque con fines pacíficos. Mientras que aquellas personas que van con fines de agresividad, la sinfonía de las hojas chirría, quejándose por las vibraciones de las personas que son de negatividad y destrucción. No olvidemos que las hojas son seres vivos y con una gran sensibilidad. Yo digo que la gran orquesta de la naturaleza es un gran regalo que no hemos comprendido y tenemos que amarlo. Les esto que a mí me resultó de una belleza increíble, un lenguaje poético en el que Pepe
a mí lo que me traslada es toda su sensibilidad. Y claro, uno se pregunta, cuando yo estoy en contacto con la naturaleza, ¿vivo estas sensaciones? O mi mente sigue allí, yo voy a dar un paseo, hago senderismo, hago una ruta, voy allí con mi familia un día y ¿qué es lo que vivo? ¿Qué es lo que yo vivencio en mi interior en contacto con esa naturaleza? Es esa sensibilidad de la que me habla Pepe, esa apertura, esa cercanía, esa consideración del ejemplo que nos da la madre naturaleza a todos, o es todo lo contrario. Me paso todo el camino con mis problemas que llevo del trabajo, de la familia, y cuando he acabado esa ruta de ese sendero no he evidenciado nada y no he estado en contacto con esa naturaleza, ¿no? Con esa naturaleza que me habla de esa sensibilidad, de esa vida una, y de que los mismos átomos hay en una hoja, como en la manzana de un manzano, como en un animal que pasa corriendo, como en mí misma, como en la galaxia X del universo X, ¿no? La vida una, que es otra idea que nos traslada Pepe en sus escritos. Entonces, pues bueno, ¿qué puedo sugerirles de este nuevo libro de Pepe Tarrazó? Pues que para mí contagiarles a ustedes el deseo de leer es difícil, ¿no? Porque es como contagiar una convicción profunda, y eso solo se puede conseguir, creo que a través de intentar, sin ninguna imposición, por supuesto, un simple contacto entre lo que yo he sentido y ustedes que están, vosotros, perdonad, os voy a tutear, ¿vale? Que estáis aquí. Desde mi punto de vista, no se trata solo de leer esta obra en concreto de Pepe o cualquier otra, desde la mente. Para recibir algo que se ha escrito con el corazón, creo que es necesario leerlo con los mismos ojos del corazón. Y el propio autor nos sugiere, Pepe, una manera, que la lectura sea pausada, tranquila y meditativa. Una lectura sosegada nos alimenta el alma y nos despierta el espíritu. En mi experiencia, pues, con la obra Misterio Mágico, es que Pepe no escribe para que la mente se llene de conocimientos, aunque algún conocimiento espiritual y profundo nos traslada en alguno de sus capítulos, ¿no? Como cuando habla de lo que comentaba Emilio, la simbología de la serpiente, por ejemplo, ¿no? O la simbología de la escritura. Pero él plantea su particular visión del ser humano, la traslada como ser individual, también sobre la humanidad como colectivo, y sigue manteniendo su especial manera de conectar con el lector, ¿no? Y los diferentes temas que yo he ido desmenuzando con la lectura, para mí, son, en primer lugar, una invitación a mi propio crecimiento personal, ¿no? Y a confiar en los valores propios que a veces, muy a menudo, por nuestros mentales y por nuestros emocionales, pues modificamos, cambiamos o no consideramos. En la introducción que yo le preparé para Pepe, hago este comentario. La sociedad actual, con sus continuas y extravagantes crisis, necesita de buenos lectores y lectoras. Personas que, interesadas en aprender, se atrevan a enriquecerse con este tipo de literatura. Ahora más que nunca son necesarias personas que crezcan interiormente, pues la responsabilidad del buen o mal funcionamiento de esta sociedad nos compete a todos. Y lo creo así, efectivamente, empezando por mí, ¿no? Los libros de Pepe, las sugerencias que él nos propone, no llegan a todo el mundo. Todo tipo de personas no está interesado en este tipo de literatura, ¿no? Su trabajo silencioso y la energía vibratoria que se percibe a través de sus líneas, creo que va sobre todo dirigida a personas con sensibilidad, personas abiertas. Yo las llamo particularmente buscadores o buscadoras, ¿vale? Porque investigan, como nos decía Emilio, porque profundizan en determinadas cosas a través del espejo de la lectura, ¿no? Son palabras y son frases, o son incluso capítulos enteros en
pueden pasarte desapercibidos si los analizan mentalmente o no te dicen nada en ese momento. Pero también pueden ser un estímulo que nos despierte de un letargo y que nos incite a una transformación, ¿no? Pepe dice, ¿cuántas oportunidades más necesitamos para despertar cada día y sentir que somos un instrumento al servicio de los demás? Entonces, claro, la opción es nuestra, el libre albedrío. Somos nosotros quienes debemos discernir y elegir. Nuestros principios, dice Pepe, sigue diciendo, deben partir de la ética del pensamiento. El intelecto debe estar al servicio de la humanidad una desde la voluntad del corazón. Hay 41 capítulos en el libro, como os comentaba Rafa. Yo había puesto aquí unas ideas de algunos de ellos, pero como tanto Rafa como Emilio os los han comentado ya, pues no voy a insistir en ellos, ¿no? Pero voy a mencionar únicamente el último capítulo que Pepe ha titulado Una gota de amor. En este capítulo, que como os digo es el último, me conmovió mucho, me emocionó mucho, en el buen sentido, creo, la idea de Pepe de que tendríamos que preguntarnos ¿qué es lo que nos atrae cada día de la aurora? Esa gota de amor, esa sabiduría del pasado que mora en cada uno de nosotros y aunque parezca que está dormida, no lo está. Su luz, junto al alma, nos acompaña en cada pensamiento. El conflicto entre el alma y esa gota de amor está en la mente, que es la separadora de lo real. Intoxica al ser humano, le quita fuerza de voluntad y lo paraliza en las funciones más sutiles de su espíritu. Entonces, creo que esta idea recoge un poco lo que os comentaba hasta ahora, ¿no? Personas buscadoras, personas con sensibilidad que se plantean su vida de una manera que en algún sentido no acaba de satisfacer, porque vas buscando siempre algo como si lo tuvieses pendiente, como si hubiese algo interno tuyo, que de hecho lo hay. Pepe lo explica con otras palabras, por supuesto, que te incita a esa investigación, a esa reflexión continua, ¿no? A despertar, ese despertar que comentaba Emilio, porque despertar no es cambiar totalmente lo que uno es, sino es descubrir y dejar salir, dejar marchar lo que no soy. En ese sentido creo que es el crecimiento. Entonces, con todo esto, pues a mí lo que me gustaría sería invitarles para que lo lean desde el corazón y acepten la invitación de Pepe de que es posible ese cambio hacia otras formas diferentes de pensar, de sentir, porque somos humanos, y también de vivir, ¿no? Sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, que se han convertido muchas veces, vemos una realidad a nuestro alrededor que es ya el cambio, una verdadera necesidad, ¿no? Viendo todo lo que nos acontece. Podemos hacer caso a estas sugerencias, podemos ser indiferentes o podemos replantearnos cada uno de nosotros que con las herramientas que tenemos, con nuestros recursos, podemos realizar un gran trabajo, ¿no? En la medida cada uno de sus posibilidades, que son muchas, pero no acabamos de creérnoslo. Y solo necesitamos ese pequeño empujón que a veces lo podemos descubrir a través de una frase o a través de un capítulo, ¿no? Pepe pone una frase de Séneca en uno de sus capítulos, no recuerdo ahora cuál es, pero dice: estudia no para saber algo más, sino para saber algo mejor. Y creo que es una gran máxima, ¿no? Entonces todos debemos hacernos nuestras preguntas clave, cada uno la suya. Yo me he hecho muchas alrededor de este libro y creo que son esas preguntas las que a cada uno de nosotros a título individual nos tienen que abrir esas puertas para que entre la luz, ¿no? Y para que nuestro espíritu se ponga entonces en marcha. Desde mi modo de vista, desde mi punto de vista, yo lo vivo como que ya no son solamente hacerse las preguntas de quién soy yo o de dónde venimos, de esa energía que nos dicen, tal, o a dónde regresamos, sino también se trata de saber cómo lo hacemos esto, ¿no? El cómo es importante.
Si cada uno de nosotros comprende entonces esta diferencia, esta necesidad como de una revolución, como hablaba Emilio, Pepe es un revolucionario, una revolución fundamental de la educación, de la economía, de la convivencia con los demás, y entonces es capaz de transmutar algunos hábitos, algunas rutinas en su vida totalmente innecesarias y cambiar esto, ¿no? Y percibir e irradiar en esa búsqueda de la verdad. Esto llega a las personas que viven a nuestro alrededor, nuestras familias, nuestros empleos, nuestra sociedad, la humanidad una, ¿no? Entonces creo que todos podemos contribuir a crear una sociedad más integral, ¿no? Para acabar, pues bueno, ya quiero ser breve porque creo que el coloquio con vosotros puede ser interesante, pues simplemente repetir, como ha dicho ya Emilio, mi gratitud, mandar un cariñoso y un respetuoso saludo primero a Pepe, que me permitió participar con la introducción, que como ya sabéis que no ha venido por motivos de salud, pero yo creo que está aquí, su energía y su energía vibratoria está aquí con nosotros, vamos, seguro. Yo le he echado mucho de menos físicamente, pero no espiritualmente, ¿vale? También mencionar mi gratitud y cariño a Rafa y a Mila por su generosidad, a Emilio, que es mi compañero del instituto, y también, por último, mencionar mi gratitud y mi cariño a otra compañera y buena amiga, Elvira Llorens, que tampoco ha podido venir por temas también de salud, pero ella hizo el epílogo de esta obrita de Pepe. De su aportación, de la aportación de Elvira, me gustaría destacar un comentario que también, en mi opinión, resume con mucho acierto el espíritu de esta obra, ¿no? Elvira comentó: se ha abierto ante mí una posibilidad más para extraer de un libro destellos de sabiduría. Y eso han sido también para mí destellos de sabiduría a lo largo de la lectura de todo el libro, ¿vale? Bien, lo último que os voy a leer para terminar y dar paso al coloquio es una poesía, si me lo permitís, que está en el libro, en uno de los capítulos. No es propiamente de Pepe, es de Krishnamurti, de su obra La vida liberada, pero Pepe la cita completa en uno de sus capítulos. Y os la quiero leer simplemente por compartir, por el placer que me supone, de verdad es un placer emocional, pero así os lo digo, ¿no? Leer esta poesía, porque a mí, al leer la poesía, yo he visto a Pepe. Es decir, he vivido su energía, ¿no? Su vibración, sus enseñanzas. Y por eso simplemente la he elegido. La poesía dice: quiero ser vuestro compañero con la suavidad de la brisa. Quiero liberaros de vuestras limitaciones y estimularos a la individual creación, a la perfección. Por estar unido eterna e inseparablemente a mi amado, Dios, que es el amado de toda la humanidad, quiero mostraros el camino. Pero yo solo puedo ser para vosotros el indicador del camino. He pintado mi cuadro en la tela y quiero que lo examinéis críticamente y no a ciegas. Quiero que os enamoréis del cuadro, no del pintor. Que os enamoréis de la verdad, no de quien os la comunica. Enamoraos de vosotros mismos y amaréis a todos los seres. La vida es sencilla y magníficamente amable y divina. Para liberarla debéis amarla. Amad la vida y sed leales como ella, porque la vida nunca nos traiciona, antes al contrario, nos devuelve con creces todo cuanto le hemos entregado. Krishnamurti, es de su obra La vida liberada. Pues nada más, muchas gracias por vuestra asistencia, también a vosotros, por vuestra atención, y ahora pues abrimos un coloquio si queréis preguntar, aportar, cualquier comentario nos parecerá muy importante también, ¿vale? Gracias. Yo, por ejemplo, hacia los, no sé qué edad, más joven, ahora tengo 65, pues tendría unos 20 y tantos. Me preguntaba, yo soy un buscador de silencios, hallador de medias verdades. En este mundo tridimensional, verdades absolutas, hoy por hoy no voy a encontrar ninguna. ¿He de seguir un camino recto
y prestar atención a los mensajes atemporales. Y a los mensajes del ego o mensajes basura, ninguno. Yo, por ejemplo, voy en el autobús y leo Leonardo da Vinci: en esta vida lo que más te va a traicionar es tu propia mente. Mensaje atemporal, lo grabo y lo tengo ahí guardado, no hago ni caso. La verdad, al igual que la belleza, está en los ojos del espectador. Mensaje atemporal, lo grabo y voy evolucionando. Y gracias a mi sensibilidad, pues a veces hago introspección voluntaria hacia mí mismo. Me meto dentro de mí y lo que descubro, eso soy. Y no tengo que tener miedo a lo que descubra. Si descubro que soy un asesino, soy un asesino. Y si descubro otra cosa distinta, soy otra cosa distinta. Luego hay otro reflejo. Cuando yo estoy en Mercadona y veo una persona que está robando lo que sea y a mí me irrita, es porque dentro de mí está el ego del ladrón. Si yo estoy en Mercadona y alguien está robando lo que le da la gana y a mí me da igual, yo no tengo el ego del ladrón. O sea, que los demás me dicen mucho de lo que yo soy internamente. Y así yo voy evolucionando con lo que yo voy intuyendo y con lo que los demás me dicen, sin decirme nada, porque si a mí me irrita que alguien esté robando en Mercadona, es porque yo también tengo el ego del ladrón. Y desgraciado, que eso lo tengo que hacer yo. O sea, y eso, entonces, y buscar la sencillez. La sencillez es, no sé, es desnudarte a ti mismo, guiarte por tu corazón, a tu mente no hacerle mucho caso, ir para adelante. Y hay un axioma de metafísica que dice: piensa lo bueno y lo bueno se te dará. O sea, el universo, Dios, que es padre y madre a la vez, todo lo que existe, si nosotros nos encaminamos hacia una dirección correcta, todo fluye espontáneamente. Y lo ves la gente, las personas, lees un libro y si te impacta, lo vuelves a leer y lo releer y profundizar y todo esto. Yo de pequeño hablaba con los ancianos y les preguntaba sobre la vida, los misterios de la vida y de la muerte. Y resulta que no me aportaban nada, estaban más dormidos que yo. Digo, bueno, pues ya buscaré más gente, ya a ver si encuentro por la vida más gente que sepa más que yo. Así es, y sobre todo es ser humilde. Ser humilde. A veces casi ser el último de la fila. Dejar que los demás coman y tú ya comerás el último. Y es una forma de nobleza. Porque en la nobleza, en la sencillez, en lo básico, en lo verdadero, ahí está parte de la verdad. Y si vas al campo, eliges un roble o un árbol que te guste, que no tenga resina, pones la espalda en el árbol, te descalzas, pones los pies en la tierra, pues es fabuloso. La energía electroetérico-magnética del árbol, si estás histérico, te relaja. Si tienes una anemia perniciosa, ferropénica, te da energía y tal. Y la energía telúrica de la Tierra por los pies te da. Y la energía centrífuga del universo a través de la glándula pineal te llega. O sea que es una terapia, es fascinante. Abrazar un árbol, primero saludarlo, abrazar el árbol, ponerte sentado a la espalda y tal. A veces te quedas dormido de lo relajado que te queda. Y esas cosas, hay que buscar las cosas sencillas. Hay una cosa que me de la Biblia me gustan algunas cosas.
Pero hay una cosa que dice, no codiciarás los bienes ajenos ni la mujer de tu prójimo. Ahí está hablando de la ley del karma, de la ley de causa y efecto. Yo creo que le tengo que tener envidia a un vecino que tenga un Volvo, tenga un Ferrari, yo tengo... No. Si a mí me da igual ir en bicicleta, ya que no... Si eso no es para mí, esa historia es su vida, su destino. Él tiene que tener ese coche para trabajar o porque se lo merece o lo que sea. Y no tienes tú que sentir envidia. Al revés, alegrarte, mira, qué bien le va. Ya está. Hay que simplificar las cosas. Y como dice esa chica de raza negra que tiene muchos colores en el pelo, que no te coman la cabeza, no sé, que lo canta, pero es que no se gusta más la chica. Que siempre dice lo mismo. ¿Cómo te llamas? Miguel. ¿Alguien quiere contestar a Miguel? No, yo eso que estaba escuchando, sencillamente. Yo creo, Miguel, que bueno, gracias por participar en este coloquio, ¿no? Yo simplemente te diría que las cosas que vamos descubriendo, precisamente como tú mismo comentas, son las que nos ayudan a darnos cuenta, creo, de esos valores universales que tú comentas, ¿no? O de esas verdades universales, que muchas veces conocemos la palabra, el amor, la alegría, la humildad, como tú citas, ¿no? Pero realmente no las vivimos de una manera adecuada, porque si de verdad lo viviéramos todos y todas, el mundo no estaría en el momento en que está, ¿no? Puede haber, no lo pongo en duda, personas honestas, personas humildes, personas alegres, personas amorosas, indudablemente, pero estamos viendo que la sociedad en general, el mundo en general, va por unos derroteros. Parece ya que la madre naturaleza y el planeta está empezando a reaccionar, y esto, como comentaba Emilio en alguno de sus comentarios, está ahí, lo tenemos ahí a la orden del día, ¿no? Entonces, esos descubrimientos que tú comentas creo que son en los que precisamente tenemos que poner nuestra atención, pero para cambiar primero en nosotros mismos, pero segundo también para poder aportar ese cambio en un sentido educativo, en un sentido pedagógico, que ofrezca a los demás otros modos de vida, otros modos de pensar, la sencillez, la humildad, como tú comentas, o el poder ir, como dices, al bosque y abrazar a un árbol, pero aparte de recibir de ese árbol, tú también puedes darle al árbol. Claro. Entonces, no solo poner siempre las manos para recibir, sino también decir impersonalidad, inofensividad, correcta palabra, correcto pensamiento, correctas emociones. Es difícil y es complicado, yo lo digo por mi propia experiencia, ¿no? Porque a veces lo que descubro en mí no me gusta nada y me veo reflejada en espejos, como tú decías, o en reacciones de otras personas, y digo, uy, y luego cuando lo analizas o cuando lo ves con atención, descubres que realmente lo que no te agrada del otro está en ti, está en ti, ¿no? La responsabilidad del otro es del otro, pero la tuya es tuya. Entonces creo que es un descubrir para cambiar, para modificar, ¿no? En ese sentido de evolución que tú comentas. Y bueno, simplemente te quería compartir contigo este comentario. Bueno, yo soy Cristina, me llamo Cristina, y me ha llamado mucho la atención y tengo ganas de leerlo, lo que dice de las hojas. Perdona, la ¿puedes? sinfonía Sí. de las hojas. Sí. Porque sí que yo vivo en la huerta, y entonces sí que a veces sí que he sentido esa sinfonía de la naturaleza. Y es como lo sientes, pero enseguida tu cabeza como que... Sí. Como que dices, ¿qué pasa aquí, no? Porque no estás acostumbrada, o por lo menos yo veo que tampoco te enseñan a sentir, a conectarte con la naturaleza.
Yo conozco mucha gente que hace senderismo y todas las semanas hace senderismo. Pero yo, por ejemplo, no entiendo el senderismo con un grupo de personas que están hablando de todo ese día o ese rato. Entonces, lo entiendo de otra forma. Claro, pero eso también me lleva a que como que estás sola, te sientes sola, porque no conozco, yo por lo menos, mucha gente que lo entienda así o que lo viva así, esa conexión con la naturaleza, que creo que es, en principio, ha de ser individual, ¿no? Tú, bueno, no sé si me estoy explicando. Yo ¿Sabes creo lo que te quiero decir? que lo que vamos solos, los que nos gusta eso, sí, vamos solos, como que lo vas experimentando tú y no encuentras a mucha gente que lo viva así. Bueno, o es porque es el proceso, cada uno lleva su proceso de... Claro, yo te podría compartir mi vivencia en ese sentido, ¿no? Porque a veces percibo tu idea de soledad, pero claro, es como otros ejemplos que ha puesto antes Emilio. Tú puedes optar por vivir tu experiencia y disfrutarla y compartir con la naturaleza ese intercambio, porque es pura sensibilidad, ¿no? El capítulo este de Pepe de la Sinfonía de las Hojas, así me lo ha parecido a mí, ¿no? Porque dice, el cantar de las hojas, cuando soplaba el viento, sus vibraciones eran una continua sinfonía. Junto con el canto de los pájaros, creaban el gran canto de la naturaleza que nos deleita a todos los seres vivos. Qué gozada la nuestra escuchar el gran canto de las hojas. Y claro, dice, es tanto la música de los dioses como el néctar de las personas. Hay cada uno que lea o que reconozca lo que esto evoca en su interior, ¿no? Y claro, tú ahí tienes que elegir. Yo quiero vivenciar esto y quiero ser partícipe de esto, aunque estés más sola que la perdona la expresión. Sí, sí. Porque también uno tiene que quizás reflexionar sobre a qué estoy contribuyendo yo cuando hago una cosa o cuando hago otra. Tampoco a lo mejor tiene nada de malo que yo haga un día una ruta de senderismo o haga un paseo por la naturaleza y vaya hablando con un buen amigo o vaya teniendo una conversación enriquecedora, ¿no? Pero generalmente creo que lamentablemente la idea que nos traslada Pepe es de que lo que predomina es lo contrario, porque cada vez nos estamos alejando más de la naturaleza, la estamos destruyendo. Unos más conscientemente que otros, algunos por acción directa, además acciones muy graves, y otros por omisión. Entonces, claro, esta vivencia con la naturaleza que Pepe a mí me ha enseñado muchas cosas de la naturaleza, de su ejemplo, de que nosotros también somos naturaleza y formamos parte de ella. Pues claro, tú tienes, por más ideas que Pepe te dé, por muy poético que sea su capítulo, que para mí lo es, y por una energía que se desprende de ahí que te hace tambalear muchas cosas que tú no te habías ni planteado, la libre elección siempre es tuya. Y entonces pues creo que eso está ahí continuamente, sea el capítulo de la naturaleza, como el de la escritura, como el de la Madre Celeste, o como otros muchos que hay que nos sugieren quizá conceptos que únicamente analizamos a nivel mental, pero que tenemos que trascender ya a esto, ¿no? Las fuerzas invisibles, por ejemplo, por la puerta de la luz, por ejemplo, plegaria y trabajo, la ley de causación, ¿no? En fin, podría citarlos cualquiera de ellos, ¿no? Pero para mí el sentido es siempre el mismo, es ver qué aprendizaje sacamos nosotros de ahí, y la segunda cuestión, si estamos dispuestos a transmutar o a cambiar algo al respecto, claro.
Yo diría un poco también, hay muchas cosas que se pueden decir porque hay mucho tema para poder expresar aquí, pero por decir algo más sintético, me basaría más en centrarnos en la conciencia. Vamos a intentar trabajar día a día, cada uno dentro de sus posibilidades, vivir más en conciencia y así poder intentar transmutar desde la personalidad, estar en la naturaleza aunque estemos con gente, pero estar en silencio interior aunque estemos hablando, porque estás conectando en ese momento con la conciencia. Es ser conciencia en ese momento dentro de nuestras posibilidades. Y siempre que intentemos estar leyendo un libro o lo que fuera, intentar vivir aquello que estamos leyendo, vivirlo, porque si no, como bien estamos diciendo, se quedan en teorías, y las teorías no llegan, pueden ayudar un poco, porque siempre pueden ayudar, pero realmente lo que ayuda es la vivencia de aquello que estamos aprendiendo directamente. Entonces yo me quedaría con la base de vamos a estar más atentos cada día de nosotros mismos, de lo que somos realmente, que somos conciencia. Yo quería decir que, bueno, todas las cosas que se están diciendo aquí son muy bonitas y muy interesantes, darían para muchas charlas, ¿eh? Pero bueno, quisiera destacar una que ya se ha dicho ya por parte de varias personas, y es ese conócete a ti mismo del que parte Pepe, pues para bucear en nosotros con autenticidad, es decir, diciendo, no, siendo humildes, reconocer cómo soy, qué puedo cambiar, ¿vale? Entonces, ser auténticos con nosotros mismos es un acto de mucha valentía, porque pueden salir cosas, como tú has dicho, que no me gustan, pero bueno, se trata de transmutarlas, se trata de aceptarlas primero y cambiarlas después, y decir, bueno, y ser mejor persona, ¿no? Ser mejor persona. Si nosotros cambiamos, nuestro alrededor también va a cambiar, ¿vale? Y si nosotros conectamos con nosotros mismos, vamos a estar conectados con la naturaleza, con el universo. Y la verdad es que yo nunca me he sentido sola. La verdad es que no me he sentido nunca sola. Me he sentido muy como que formas parte de algo más grande, ¿no? Entonces yo ahí nunca me siento sola, la verdad. Entonces eso, la valentía de bucear dentro de nosotros con la autenticidad, ¿no? Yo me he sentido sola muchas veces, pero bueno, eso es de la parte personal. Pues quería preguntar por el título del libro, es Misterio Mágico. ¿Ese título se lo ha dado Pepe? Sí. ¿Y es en singular? ¿El misterio mágico? No es los misterios mágicos. Misterio mágico. Misterio en singular. Uno. El título sí. Pero no como que sea un misterio. Claro. A ver. Aunque gramaticalmente sea singular, pero implica mucho. Implicaría todos los misterios. O como si dijéramos, la vida es un misterio. El misterio de la vida. La vida, la cantidad de cosas que... Imagínate, por ejemplo, que pudiéramos definir a la conciencia como el movimiento de la conciencia y ponerle misterio mágico. Vamos a crear esa línea. O sea, el título es un título, pero ¿qué significa? Literalmente ni una palabra ni la otra. Ambas dos significan algo que, bueno, yo por lo menos la relación un poco que le doy al título es precisamente, por eso antes os comentaba, que es como voy a comprar un pueblo, es una acción. Para mí el título es una acción y es el movimiento de la conciencia, que Pepe lo llama misterio mágico. No puedo decir más, no porque no lo sepa ni porque sea un secreto, sino porque estos son un poco mis elucubraciones quizás. La magia es toda la creación de todos los universos, es una obra de magia. Por lo tanto, implica todo. Claro, hay que desligarnos de ese concepto general, cultural, de magia, que ya sabéis cuál es, no hace falta que lo diga.
Entonces el sentido profundo de magia es la creación de todo lo que existe. Por lo tanto, implica todo, la vida en continua creación. Sí, yo también estaba pensando en el título del libro y, bueno, primero dar las gracias a los tres, porque me ha encantado lo que habéis dicho, muy profundo, y habría que cada frase, como en el libro, meditarla y pensar en ella, aplicársela a uno mismo, ponerla en práctica. Pero estaba pensando, hace años, cuando mi mente era más poderosa que ahora, porque ahora creo que he ido quitándole fuerza a mi propia mente, y hubiera ido a un libro de forma distinta a este libro, por ejemplo, porque el misterio yo lo concebía como algo que estaba fuera de mí, escondido, como algo misterioso, como algo que quieren esconder para que no sepamos. Luego la magia, que solo unos pocos privilegiados pueden hacer magia. Entonces vas allí a ver si aprendes algo que puedes hacer que no sabes. Pero ahora concibo la magia, como estaba diciendo Rafa, y la magia y el misterio de forma distinta. Y podría ser, estaba pensando que para Pepe Tarazó, ¿cómo podría definir la magia? Que más o menos lo estabais diciendo, pero por ejemplo, con la conexión con la naturaleza que estabais diciendo, es magia. Pasa que si vas con la mente, la naturaleza es como si desapareciera y estás solo tú, tu mente. Pero en el momento que tú apareces, tu yo interior, tu yo más profundo, es como que el mundo se desvela, como habéis dicho. Entonces, ese desvelar te va dando las respuestas a esas preguntas, a esos misterios